Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano. Reflexiones del pastor.com. Y bueno, tuvimos problemas técnicos y tuvimos que suspender el video anterior que estábamos comenzando. Pero aquí estamos de regreso. Si es la primera vez que nos ves, por favor, búscanos en YouTube o en Facebook, en todas las redes sociales como Reflexiones del Pastor.com o como Pastor Eduardo Gutiérrez. Yo voy a estar aclarando un punto bien importante. Solo quiero comprobar de que la transmisión está correcta. Por favor, búscanos en YouTube o en Facebook. Ok, gloria sea al Señor. Porque ayer hice un video refutando a alguien que literalmente lanzó insultos contra mi ministerio y contra mi familia debido a un video que yo había hecho. Un momento, quitar el autofocus para que no se vaya la cámara de foco. Y en ese video, como esta persona se dice que enseña griego o en internet, enseña griego o a lo mejor fuera también del internet, no lo sé. Yo aclaré bien claro de que, y lo vuelvo a decir textualmente, que estudiar griego para entender la escritura no sirve para nada. Y lo vuelvo a repetir hoy y voy a exponer pruebas profundas del por qué no sirve para nada. Ahora, a raíz de esto que yo dije en ese video, pues esta persona inclusive hizo un video diciendo que yo hablo estupideces y bueno, es una persona ofensiva. Inclusive ayer, pues Dios me movió a misericordia al final y no lo quise seguir refutando. Y literalmente le pedí disculpas a los hermanos por andar en estos videos, a pesar de que él se lo merecía porque había ofendido a mi ministerio, a mi familia, a mi esposa, y él piensa que yo lo que dije al final, que dije simplemente, hermano, a mí no me gusta hacer este tipo de video contra los hermanos. Él piensa que yo estaba diciendo que me había salido mal, que había, es decir, que la refutación que hice no sirve y todas esas cosas. Una persona que literalmente no solo no tiene el fruto de Dios, sino que tiene un coeficiente de análisis y de un montón de cosas más muy súper pobre. Él ni siquiera sabe qué es lo que estaba pasando. Alabado sea el Señor. Ahora, para que no me malentiendan los que también carecen de capacidad de análisis, en mi video yo especifiqué que yo no hablaba de altos estudios. Es decir, es absolutamente seguro de que si tú vas a una universidad y tú te gradúas de griego bíblico, no sé, de griego koiné, pues incluso de vez en cuando posiblemente te envíe un mensaje de WhatsApp, no para preguntarte qué dice la escritura, porque de todas maneras aprendes a saber el griego koiné no te dice qué dice la escritura, pero sí para decirte que hay alguno que piensa que sabe griego y está hablando pura herejía en la internet. Y entonces para pedirte algunos argumentos porque tú eres un conocedor del idioma griego. Así que eso te va a ayudar a entender mejor el significado de ciertas y determinadas palabras. Pero yo te estoy hablando de un estudio alto del griego. No que tú estudies un curso de griego. Y mucho menos que le creas a alguien que está enseñando griego. Entonces, vamos a entender eso. Yo en ningún momento estoy hablando de que ser un erudito en griego no sea positivo para estudiar la escritura. Yo estoy hablando que aprender griego no sirve para nada. Y aprender
no quiere decir absolutamente de ninguna manera que tú seas un profesional en el idioma griego. Aunque si lo llegas a hacer, de todas maneras eso no te coloca en ninguna ventaja. Es decir, vas a dominar un área de lo que es el entendimiento de la escritura. El entendimiento de la escritura reúne muchísimas áreas y no una sola. Así que tú te vas a especializar en un área, mientras que a lo mejor yo me especializo en otra. Entonces, lo que en realidad te hace una persona un poco por encima de las demás, el entendimiento de la escritura, primeramente buscar de Dios, y segunda, reunir una serie de áreas determinadas que son necesarias para el estudio de la escritura. Ahora, dominarlas realmente. Pero si tú las dominas a medias, entonces lo que estás haciendo, en lugar de ayudarte, lo que va a hacer te va a perjudicar. Y de eso es lo que de eso es lo que hablé ayer, y eso es lo que voy a hablar hoy. Por eso mismo yo te digo que si alguien te invita a dar un curso en griego, no pierdas el tiempo. Eso es pura pérdida de tiempo. Y no solo pura pérdida de tiempo, sino que es una puerta abierta al diablo para que entre en tu corazón y te llene de herejías y de falsas doctrinas. Y hoy voy a explicar con lógica, con ciencia, con Biblia, con historia, el por qué razón, lo repito, estudiar griego no sirve absolutamente para nada para estudiar la escritura. Absolutamente para nada. Estudiar griego respecto a la escritura sirve en el caso, ¿verdad?, que tú tengas que traducir, tengas que ayudar en alguna revisión de alguna versión de la Biblia. Y para eso, para que tu estudio en griego te sirva de algo, obligadamente tienes que estar en conjunto de un grupo multidisciplinario, para que en realidad entonces no sea una interpretación privada de la escritura, sino que Dios está actuando en ese grupo de personas, y ese grupo de personas llega a un consenso guiado por Dios de cuál es la mejor traducción en cada palabra o en cada frase para la revisión o la nueva versión que te hayan invitado a colaborar de la escritura. Bien, entonces vamos sin más rodeos a empezar a decirles a ustedes por qué literalmente estudiar griego no sirve para nada. Estudiar griego, escucha esto, te voy a exponer las pruebas con la ayuda de Dios, no sirve para nada. Yo te doy mi consejo. Ahora, tú lo tomas o lo dejas. Bien, primeramente, estudiar griego es esto. Y vuelvo y repito, para los que también carecen de interpretación y de análisis, estoy hablando de un estudio mediocre del griego. No estoy hablando de que tú estudies en una universidad. Aunque te vuelvo y repito, si estudias en una universidad, eso no te pone ninguna ventaja a la hora de estudiar la escritura. En ninguna. Ahora, sí te especializa en un área que puede ser útil para que, combinada a personas que seamos también estudiosas de otra área de la escritura, juntos podamos entonces darle un mejor entendimiento a la Biblia. Pero por ti solo, ni siquiera siendo el mayor experto de griego, te sirve absolutamente para nada para tú hacer una versión privada tuya de la escritura o dar a entender que las traducciones que han hecho un grupo multidisciplinario de personas no está correcta porque tú piensas, porque estudiaste griego, puedes decir otra cosa. Entonces, primeramente, aclarando ya eso, vamos a pasar al tema. ¿Qué cosa es estudiar griego? Bueno, estudiar griego no es más que y dicen que yo pinto muñequitos, eso es bien importante. Ok, aquí hay un hombre, el hombre versus Dios. Ok, cuando tú empieces a estudiar
griego, tú te vas a poner aquí y vas a comenzar a pelear contra este que está aquí, que fue el que escribió la escritura. ¿Por qué? Te lo digo simplemente. La Biblia a través de siglos se conservó a través de ¿qué? De escribas, de manuscritos, simplemente. Manuscritos. Es decir, se hacían manuscritos en griego, manuscritos en latín, manuscritos en hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se copiaba y se copiaba y copia y copias y copias y más copias de la escritura. Copias y copias y copias. Es decir, estos hombres que estaban aquí no se metían en ninguna manera, en ninguna forma, a tratar de darle una interpretación privada, a pesar de que muchos de ellos eran pues personas con conocimiento. Ellos se aferraban solamente a copiar la escritura, copiar la escritura, copiar la escritura. Ok, primeramente tenemos que creer que si Dios no estaba detrás de estos hombres que estaban aquí, a nosotros nos hubiese llegado literalmente una escritura completamente tergiversada. Completamente tergiversada. Absolutamente tergiversada. ¿Puede haber errores en las copias? Sí, pero el mensaje central de la Biblia ha permanecido intacto a lo largo de los siglos. ¿Para qué te doy esta explicación? Bueno, esta explicación te la doy simplemente para que sepas que Dios interviene en cada traducción que se hace de la escritura, por supuesto, de hombres que le sirven, ¿verdad? Yo no estoy hablando de la traducción de los testigos de Jehová. Es decir, Dios está observando, Dios está detrás de la Reina de Valera de 1960, detrás de todas las revisiones que se han hecho, ¿El hombre puede cometer errores? Sí, no hay dudas que sí lo puede hacer, pero no cabe duda que si Dios no ha estado detrás de cada una de las revisiones que se han hecho de la escritura, primero de las copias del mismo lenguaje, es decir, griego, luego entonces cuando comenzaron a traducirse a lenguas vernáculas, el Espíritu Santo tuvo que haber hecho la misma función que hacía con los copistas en griego, exactamente la misma función. Es decir, él cuidando cada traducción que se estaba haciendo, y cada revisión que se estaba haciendo. Si no confiamos en que Dios ha hecho esto, literalmente podemos agarrar nuestras Biblias y echarla en el latón de la basura. Entonces, a la vez que tú comienzas a estudiar el griego, tú estás agarrando todo lo que ha hecho Dios a través de los siglos, lo estás echando en el latón de la basura. Absolutamente. Porque tú te estás capacitando, entre comillas, para tú poder hacer lo que grupos multidisciplinarios de siervos del Señor hicieron, por ejemplo, la versión 1960. Es decir, se reunieron eruditos en griego, en hebreo, se reunieron pastores españoles, pastores latinoamericanos, de México, de Argentina, creo también de varios países de Latinoamérica. Es decir, hicieron un conjunto de hombres de Dios multidisciplinario, se sentaron ellos y después de un larguísimo trabajo, pues salió esto que nosotros hoy tenemos aquí. Reina de Valera 1960. Así han salido todas las revisiones. Es decir, las revisiones no es el capricho de una persona que le dio por agarrar un diccionario interlineal, una Biblia interlineal,
o una concordancia Strong, y el hacer su propia interpretación de las palabras que trae la escritura, de la escritura. Entonces, vamos a entender algo. Vamos a entender algo. A la vez que tú te metes en algo, tú tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque a la vez que tú piensas que tú sabes algo, entonces comienzas a pensar que tienes el poder en tus manos. Y ahí es donde viene la soberbia y luego entonces viene la caída. Hoy vamos a ver 3 ejemplos de personas que piensan que saben. Ahora, de la escritura no saben absolutamente nada. Y una es el supuesto profesor de griego. Otra es Martín Barrientos, el católico que todo el mundo sabe cuánto habla de que sabe griego. Y eso lo vemos mucho en la apologética católica, ¿verdad? En la apologética católica. Que entonces tratan de traer palabras en griego de lo que Dios, el ángel le dijo a María y todas esas cosas. Y arman lo que se llaman las falacias semánticas. Las falacias semánticas. Entonces, el estudio del griego no es más que una falacia semántica. ¿Por qué es una falacia semántica? Porque tú estás chocando contra un grupo que tiene una mucha mayor autoridad que tú, que tiene mucho más conocimiento que tú, y que hay un testimonio dado por Dios que a través de las revisiones de estos grupos se han salvado millones de almas, y millones de almas han conocido el evangelio. Es decir, ¿a dónde te estás elevando tú? Bueno, ten cuidado después cuando caigas, porque el golpe va a ser grandísimo. Bendito sea el Señor. Los hombres, el pueblo de Israel no se atrevía a hacer eso. Es decir, en el pueblo de Israel tenía mucho cuidado quiénes eran los únicos que podían copiar la escritura. Los únicos que podían tratar de discernir qué es lo que ella decía y todas las cosas en cuanto a discernir, no en cuanto a aprender, ¿verdad? No en cuanto a estudiar, sino en cuanto a traducir, a copiar. Eso era algo de que la persona tenía que tener mucha autoridad en Dios para poderlo hacer. Hoy en día, cualquiera agarra una pizarra y dice, yo voy a dar clases de griego, y arman un griego sin barreras. Griego koiné sin barreras. Y el griego koiné sin barreras es una burla simplemente contra Dios. Entonces, ten cuidado. Mucho cuidado. Ahora, si tú lo aprendes para una cultivación tuya, es decir, tú quieres cultivarte más, ahí no me meto. Pero si tú lo que estás aprendiendo en griego, tú lo intentas usar para dar clases de Biblia, ten mucho cuidado con eso. ¿Por qué razón? Porque si tú tergiversas en algo la palabra de este gran Dios que está aquí, tú vas a estar en seriosísimos problemas. En muy serios problemas. Y la solución de ese problema no tiene solución. Es decir, ese problema te va a causar que tu alma vaya al infierno. Entonces, ten temor, y mejor delega en lo que Dios ha hecho, y no te metas tú a traducir la escritura. Porque cuando tú encuentras una palabra en griego y tú dices, no, esta palabra en griego quiere decir esto, tú estás traduciendo la palabra. Es decir, es versión Reina de Valera con el nombre tuyo. Revisión ya no es Casiodoro de Rey ni Cipriano de Valera, sino que es Reina de Juanito, o Reina de Marita, o Reina no sé, de Joseito, o de Pepito. Bendito sea el Señor. Entonces, cuidado con todas esas cosas. Cuidado, mucho cuidado. Ahora voy a poner los videos estos, sumamente corticos,
de estas tres personas que ellos dicen que pueden entender mejor la escritura porque saben griego. Pero cuando vemos sus frutos y cuando vemos cómo ellos escudriñan la palabra, es un total desastre. Un total desastre. Vamos allá. No estoy haciendo este video para decir que a usted le fue muy mal, que fue penoso para usted, que a último casi que prácticamente está pidiendo perdón por haber hecho la refutación, como que las cosas no le salieron bien, como usted mismo se sintió incómodo. ¿Cómo te sentiste, Eduardo? Que ni siquiera miraste todo lo que te dije, ¿no? Yo sé que iba a ser bien fuerte para usted eso y no tenía la suficiente fuerza como para entrarle. No estoy haciendo este video para decir que... Gloria sea al Señor. Bueno, miren lo que miren la capacidad de análisis de esta persona. Realmente, pues da pena. Todo el que vio mi video sabe que al final yo simplemente dije a los hermanos y no quería seguirlo refutando porque lo que él dijo fue una total barbaridad. Y ahí está el video para probarlo. Solamente dije, voy a cerrar este tema, me siento incómodo con hablar esto, no es mi deseo, bendito sea el Señor. Yo le di tremendo tiempo para que les pusiese sus argumentos. Le dije, ahora estoy en el chat, pon los argumentos ahora, y no lo hizo. No lo hizo. Pero tiene la cara de decir que a mí me fue mal. Su capacidad de análisis, su soberbia es alarmante, completamente alarmante. Él no entiende qué cosa es humildad y no entiende que Dios me movió a misericordia y no quise seguir, bendito sea el Señor. Vamos a ver a este otro que todos lo conocemos, es Cerrato, el cual también dice conocer mucho griego, pero ¿de qué le sirve? Vamos allá. Acompáñeme por favor, este es el manuscrito bizantino. Mire cómo aparece aquí, desde aquí hasta acá abajo, ¿sí? Vamos a mirarlo ahí. Dice, bueno, para qué sé, todos conocemos hace rato, completamente ido de la realidad, pero según él sabe mucho griego. Según él sabe mucho griego. La pregunta es, ¿de qué le sirve? Absolutamente de nada. Vamos ahora al tercer ejemplo, que es el más catastrófico, y es el católico Martín Barriento. El pobre Martín Barriento, Dios te da misericordia. Vamos allá. ¿Verdad? Hay 5 palabras en el lenguaje griego que se traducen como inclinarse, se traducen como postrarse, caer rostro en tierra, pero ninguna de ellas significa adorar. Por lo tanto, son permitidas. Vamos a ver el primer término, lo vamos a encontrar en San Mateo 17, versículos 14 al 15. San Mateo 17, 14 al 15 dice: cuando volvieron a donde estaba la gente, un hombre se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es epiléptico y sufre horriblemente. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han podido sanarlo. En este caso, la palabra utilizada es prospipto, que significa postrarse o caer, ¿verdad? Bueno, es decir, ¿de qué le sirve a estas personas estudiar griego? Yo sé de qué. Cero. Absolutamente cero. Ahora vamos a probar esto categóricamente. Porque yo decidí, cuando comienzo mis estudios, dedicarme más bien al estudio de la exégesis, de la hermenéutica bíblica
y no de perder el tiempo en lenguajes que, por más que yo estudie, nunca voy a poder comprenderlos en su totalidad. ¿Por qué razón? Porque primeramente no es mi lengua materna y segunda son lenguajes que ya no se usan literalmente. Es decir, ya no se usan. Ni siquiera en Grecia se usa el tipo de griego que se hablaba en la escritura. Bien, vamos a entender por qué pasa esto. Y es el gran problema de los idiomas y el gran problema de los lenguajes. Es decir, cuando las personas comienzan a estudiar griego, comienzan a estudiar el diccionario Strong, comienzan a leer Biblias interlineales, en lugar de tener más entendimiento de la escritura, su entendimiento se entenebrece. Les voy a decir por qué. Vamos a poner el ejemplo del español. El ejemplo del español. Ok. Lo que traen los diccionarios muchas veces, por ejemplo, en el caso de los diccionarios griegos o latín, etcétera, 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 son las raíces etimológicas de las palabras. Entonces trae las raíces etimológicas y trae también, es decir, varios pues significados de cada palabra. Vamos a ir al español para ponerles algunos ejemplos, como ese problema ocurre inclusive en nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra triste proviene del latín tristis, y este se relaciona etimológicamente con taeter o tétricus, y taeter es un término ofensivo. Así que si nosotros vamos a realmente, o alguien comienza a estudiar el español, pues es posible que si al meterse profundamente al español no comprenda por qué razón la palabra triste proviene de una palabra que es ofensiva. Es decir, cuando tú le decías esta palabra a alguien en la antigüedad, literalmente lo estabas ofendiendo. Pero hoy en día la palabra triste no es una palabra ofensiva. Es decir, tú puedes decir yo estoy triste o tú estás triste y literalmente no nos estuviéramos ofendiendo. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de la palabra aguacate con lo que hacemos el guacamole? ¿Cuál es el significado? ¿Lo sabes? Bien. El significado de esta palabra es simplemente las partes genitales masculinas, específicamente los testículos. Esto es lo que en lengua azteca, porque esto proviene de la lengua azteca, significa el aguacate. El aguacate. Entonces, si alguien está estudiando español, y se mete adentro de las raíces etimológicas de las palabras, entonces posiblemente tenga un mal concepto de con lo que hacen el guacamole. El guacamole nunca lo voy a comprar en la tienda. Por ejemplo, el café capuchino, que tanto nos gusta, nos tomamos. Bueno, ya yo no tomo café hace muchos años, pero sí me sigue gustando, aunque no lo tomo. El capuchino, ¿de dónde sale? Bueno, el capuchino, el origen de la palabra es simplemente el color de los hábitos de los monjes capuchinos, los monjes católicos capuchinos. Pero esa palabra está en español. Es decir, la usamos en nuestro idioma. Ahora, si tú vas al significado de ella, pues posiblemente alguien que vaya a estudiar español con un diccionario, lo cual es completamente incorrecto hacer, o con el significado de las palabras, lo cual es completamente incorrecto hacer. ¿Por qué? Porque cada palabra tiene varios significados. Entonces tiene que haber una persona que realmente sepa colocar el significado de la palabra que va en el contexto que va. Y para eso entonces no se necesita conocer griego, sino más bien se necesita el conocimiento de la exégesis y la hermenéutica en el caso bíblico. Por ejemplo, vamos al inglés ahora. Si yo le pregunto a alguien que sabe inglés, ¿qué significa la palabra goodbye? ¿Qué significa goodbye? ¿Qué significa?
Me va a decir, goodbye significa adiós. No. Goodbye significa que Dios esté contigo. Exactamente, es decir, God be with you. God be with you. Es decir, en el lenguaje inglés antiguo no se decía goodbye. Goodbye es una abreviatura de God be with you. Cuando la gente se despedía no decía goodbye, decía God be with you. Que Dios esté contigo. Ahora, alguien que está aprendiendo el inglés, pues realmente entonces si se mete en diccionarios, si se mete en significados etimológicos de las palabras, se va a encontrar con el problema de los idiomas y del anacronismo semántico. Entonces comienzas a estudiar inglés y ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la persona que comienza a estudiar inglés corre grave peligro muchas veces. Aquí en los Estados Unidos. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo siempre le decía a mi esposa, oye, si por alguna razón en el manejando te para la policía o algo así, tú no le vayas a decir nada en inglés. Tú dile, I do not speak English. ¿Por qué? Porque te metes en un serio problema si tú dices que hablas inglés y no lo hablas realmente. Ahora, puede ser que tú lo entiendas. Y déjame decirte algo. Una persona que hable un 30% o 40% de un inglés conversacional va a saber más inglés que lo que tú vas a aprender de griego. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes practicar el griego. Y el lenguaje que no se practica no se puede aprender. Porque nunca se puede situar en un contexto conversacional. Entonces, lo que te enseñan en los cursos es puras falacias semánticas. Porque nada de eso tú vas a poderlo aprender. ¿Por qué? Porque no lo conversas. No lo usas. Y si no lo usas, entonces no sabes cómo ponerlo en una oración o qué significado tiene o qué significado le da a la oración esa palabra. ¿Cuál es el contexto de la palabra? Supóngase que alguien que llegó de Cuba, México, Venezuela, el país que sea hispano y compró el curso inglés sin barreras y bueno, aprendió 3 o 4 palabras y llega al médico. Tal vez tiene acidez. Tiene dolor en el pecho por acidez. Pero lo que le refiere al médico es que siente dolor en el pecho. Y el médico posiblemente piensa que la persona está infartada. Y cuando viene a ver, o cualquier otro problema, cuando viene a ver, llega el médico, no, que le ponen ve que le ponen un suero. Y bueno, ¿qué pasa? No, a lo mejor me están poniendo un suero con alguna medicina y cuando viene a ver se despierta y tiene la barriga abierta. Cosida ya. Y llega el médico, que este sí habla español, porque es el que vino a relevar al otro que hablaba inglés. Y le dice, ¿cómo te sientes de la operación? Y dice, ¿qué operación? Y dice, no, la operación que te hicimos porque tú referías que esto, que lo otro. Pero te abrimos y no tenías nada, gloria sea al Señor. ¿Por qué razón? Porque cometió la ignorancia de pensar que tú puedes dominar otra lengua a la perfección con un simple curso. Eso se llama ignorancia. Completa ignorancia. Ahora vamos a ir a la Biblia ahora y vamos a ver algunos anacronismos semánticos. Es decir, cosas que ya son anacrónicas para nosotros, completamente anacrónicas, pero que están en el Nuevo Testamento y que están en la palabra de Dios. Y no existe posibilidad ninguna que nosotros la practiquemos en esta época que estamos viviendo. Ninguna. Vamos allá. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7 y vamos a leer el verso 36 y 37. 1 Corintios 7, versos 36 y 37. Entonces yo les estoy dando, mis amados hermanos, solamente mi consejo.
estudia la escritura y después yo te voy a decir cómo es que, qué es lo mejor para hacer. Gloria sea al Señor. Estudia la escritura y olvídate de las fábulas del griego, que todo eso es ignorancia, completa ignorancia. A la vez que una persona comienza a estudiar un curso del griego, al mismo instante se está haciendo ignorante, porque no está entendiendo que se está metiendo en terrenos que jamás va a poder dominar. Y lo que va a hacer es que comience a darle entendimiento privado a la escritura. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero peor aún es cuando tú empiezas a enseñar eso. No, porque la escritura dice, porque si vamos al griego original y terminas como Martín Barrientos. Verso 36 y 37. Dice, leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, y esto es un completo anacronismo semántico, ¿ok? Pero es palabra de Dios. Ahora, el que no conoce la palabra de Dios se vuelve ignorante. Se vuelve ignorante. Y entonces por eso es que hay tantos falsos maestros, de manera especial en internet. Todo el mundo dando clases de la Biblia. Vamos a ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Bien, este que está aquí es el padre. Y esta que está aquí es la hija. Caballitos y sonrisa. Bien. Este que está aquí tiene la completa potestad, ojo con esto, delante del Dios al cual creemos, de decidir si esta que está aquí se debe de casar o se debe de quedar virgen para toda la vida. Esto es palabra de Dios. Es un anacronismo semántico traer esta palabra, ojo con esto, no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento a esta época. Un anacronismo semántico. ¿Por qué razón? Porque en aquella época era de esta manera. Los padres tenían total dominio sobre los hijos. Total. Y si esta hija de aquí desobedeciese al padre, estaba literalmente condenándose al infierno, porque delante de Dios era pecado. Ahora, si yo le digo a ustedes, hermanos, he decidido, mi hija quiere casarse, pero he decidido, porque lo dice la Biblia, de que mi hija no se va a casar y se va a quedar virgen para toda la vida. Lo más posible ustedes piensen que yo estoy completamente loco. ¿Pero por qué? Lo dice la Escritura. Palabras claras. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. 37. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. Es decir, aunque la hija se quise quedar virgen, él decide que no tiene que casarse. Era la total decisión del padre. Entonces, en el caso de la mujer era igual. Y hoy vamos a estudiar un poco de contexto histórico. El contexto histórico, déjame decirte, te alumbra muchísimo más que el lenguaje. Enormemente más. Si no entiendes el contexto histórico, vas a andar tropieza y creyendo. Lo peor de aún esto es que después te vas a creer intelectual. Gloria sea al Señor. Es decir, después te va, como él dice, no, él cometió un error en meterse con un profesor en griego. No. Yo cometo un error si me meto con un profesor en Biblia que sepa más que yo.
A Dios la gloria. Pero un profesor en griego no. Alabado sea el Señor. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. A Dios la gloria. Ok, entonces, aquí vemos un anacronismo semántico. Ahora, eso tú no lo puedes ver si tú simplemente no entiendes el contexto histórico ni entiendes la escritura. Lo mismo sucede con las mujeres en la Biblia. Hay frases sobre la mujer en la Biblia que son duras de manera especial en el Nuevo Testamento, no entendiendo que se estaba viviendo un contexto helenístico. Un contexto helenístico. Por ejemplo, el contexto hebreo es diferente al contexto helenístico. En el contexto hebreo, y Pablo, el apóstol Pablo, aunque era hebreo de hebreos, vivía en un contexto helenístico, completamente helenístico, y tenía leyes que ya no eran parte de la Torá del pueblo de Israel. Y hoy lo vamos a ver en la escritura, bendito sea el Señor, cómo el contexto de la mujer, por ejemplo, en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel real, el pueblo de Israel de los antiguos israelitas, era completamente diferente al contexto de la mujer en el pueblo de Israel en el tiempo de Pablo. Completamente diferente. Ahora, entonces, los que no saben Biblia no entienden eso. Es que la palabra dice que no ejercerá dominio. Es que la palabra dice que el padre tendrá completo dominio sobre la hija, y si él quiere, ella se casa, y si él no quiere, ella no se casa. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos allá. Vamos a seguir profundizando. Bendito sea el Señor. Vamos a ver algunas diferencias entre la sociedad hebrea y la sociedad griega. Hay enormes diferencias. Las diferencias son abismales. Completamente abismales. Vamos allá un momentico. Gloria sea al Señor. Leer la escritura aquí. Ok. Bien. Primeramente vamos a leer Jueces capítulo 2 verso 18. Porque ayer mismo leí un comentario. Bueno, yo creo que lo tengo aquí, así que no lo tengo que buscar. Ok. Sí, aquí lo tengo. Ayer leí un comentario que decía que ser una jueza no es ser una pastora. El ser una jueza es mucho más que ser una pastora, y sí es una pastora. Porque el pueblo de Israel era la iglesia en el Antiguo Testamento. Es decir, era la congregación de los santos. Ahora vamos a ver qué dice Jueces, como dije, capítulo 2, verso 18. Dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo aquel tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. El 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de él, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Es decir, el juez era la guía completa del pueblo de Israel, era el máximo líder del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel pide rey, desechan a los jueces. ¿Qué es lo que le dice Dios a Samuel? No te preocupes, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Porque el juez en el Antiguo Testamento era el pastor de Israel. Literalmente. Era el pastor de Israel. El pastor de Israel. Ahora, si vamos a Jueces capítulo 4, bendito sea el Señor, entonces vamos a ver qué es lo que dice. Bendito sea el Dios de la gloria. ¿Ok? Tan flojita era la soga de esta Biblia. Tengo que andar con cuidado. Ok, vamos al capítulo 4. Ok, dice el verso 3, a partir del 3, los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados, había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años.
Dice el 4, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Es decir, había una mujer que se llama Débora, que era la jueza de Israel. Gobernaba todo el pueblo de Dios. Ahora, ¿quién era Israel? Era el pueblo de Dios. Era la esposa de Dios. Una mujer, aquí, llamada Débora, era la pastora de todo Israel. La pastora de todo Israel. Y no solo eso, mira cómo los hombres confiaban que Dios estaba con esa mujer. Bien, dice en el verso 8, le responde Barak. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Un hombre, un valiente de Israel, un hombre de Dios de Israel, se ponía bajo la autoridad de aquella mujer y bajo la autoridad de la presencia de Dios en aquella mujer. Es decir, el contexto, y vamos a seguir ahora hablando de contexto respecto a la mujer en el pueblo de Israel, y vamos luego entonces el contexto de la mujer ya en el tiempo helenístico. Amén. Vamos a entender que Israel es la iglesia, ¿verdad? Si vamos a Gálatas capítulo 3. Gloria sea al Señor. Vamos a ver que, creo que lo tengo por aquí. Vamos a ver que las hojas de no se pueden ni. Ok, capítulo 3. Vamos a ver el verso 6 al 8. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed pues tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva a Abraham: en ti, en el hebreo Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces Israel era gobernado por una pastora. Ahora, vamos a seguir en el contexto del Antiguo Testamento. Bien, para que ustedes vean cómo el contexto y cómo la realidad histórica te habla muchísimo más que simplemente estudiar un idioma que jamás vas a comprender. Pero el contexto sí lo puedes comprender. Vamos a la palabra ayuda idónea. Bien, en el contexto hebreo, ayuda idónea en hebreo es eser, y aparece 21 ocasiones en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significaba la palabra ayuda idónea? Bien, significaba rescatar, salvar, ser fuerte. Entonces, bendito sea el Señor. La ayuda idónea del hombre para un hebreo era algo, no era una ayuda débil. Simplemente era la que rescataba al hombre. La que rescataba al hombre. Por ejemplo, idónea viene del hebreo kenekdo. Y esta palabra está compuesta, bueno, significa igual, es decir, igual y como. Así que ayuda idónea era alguien igual al hombre. En el contexto hebreo. Ahora, en el contexto griego, entonces, y no estamos hablando aquí de lenguaje, ni de hebreo, ni nada. Estamos hablando tan solo del contexto. Es decir, estoy usando el lenguaje para mirar tan solo el contexto, no la traducción. Yo sigo en español con ayuda idónea. Es decir, en el contexto griego, entonces ya la palabra, vamos a decir que ayuda idónea, como el contexto occidental, es algo que es más abajo que el hombre. Y en la teología de Pablo lo vemos claramente. Pero en el inicio, cuando Dios hizo a la mujer, realmente en el contexto en el cual la hizo,
Adán dijo, este es carne de hueso de mis huesos y carne de mi carne. Soy yo mismo. Soy yo mismo. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, vamos a ver cómo funcionaban las mujeres en el Antiguo Testamento, porque esto es algo que tú no, a lo mejor no sabes. A lo mejor no sabes. Bien, primeramente tienes que saber que las mujeres cantaban en el templo. Ahora, el cantar era algo que era particular de los levitas. Pero las mujeres hacían papel de levita en el templo. Por eso estamos estudiando el contexto. Para entonces, vamos a ver el contexto del Antiguo Testamento y el contexto del Nuevo Testamento. Para que vean como si tú no entiendes la escritura usando la exégesis y la hermenéutica, que es mucho mejor que perder el tiempo estudiando griego. Si tú no usas esto, vas a estar más perdido que un banquito de papel en el medio del mar. Y no es que no lo uses nunca. Una palabra puede ser que tú digas, déjame ver qué es lo que significa, cuál es el contexto de la palabra. Pero no es que te metas a estudiar ni hebreo ni griego. Por ejemplo, Primera de Crónicas 25, 5 y 6 dice, todos estos fueron hijos de Hernán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder, y Dios dio a Hernán 14 hijos y 3 hijas. Dice el verso 6, todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpa para el ministerio del templo de Dios. Es decir, los levitas eran los que ministraban la música. Pero las mujeres se les permitía ministrar en el templo. Se les permitía ministrar en el templo. Posiblemente tú pienses que en la sociedad judía, ojo con esto, no hablo de la sociedad judía del tiempo de Jesús. Hablo de la sociedad judía del tiempo del verdadero Israel. La mujer tenía mucho más importancia de la que tú piensas. Pero eso en griego no te lo voy a decir, lo que te lo voy a decir es el estudio de la palabra. Si vas a Nehemías capítulo 7, verso 6, dice, sin siervos y siervas que eran 7,337 y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Cantores y cantoras. Es decir, la mujer ministraba en el templo, pero no solo ministraba en el templo. ¿Sabes que era la guardiana de las puertas del templo? Es decir, ¿sabías que el templo de Dios era guardado por las mujeres? Bueno, estoy completamente seguro de que es posible que no lo sabes. Esto no te lo va a decir ese que está dando clasecitas de griego ahí en la internet, pues diciendo que la mujer es un literal trapo de basura. Ahora, vamos allá. Éxodo 38, verso 8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La puerta del tabernáculo de reunión era guardada por mujeres. Era guardada por mujeres. Yo entiendo que tú comprendas que el templo de Israel era algo muy sagrado para el pueblo de Dios. Muy sagrado para el pueblo de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, el contexto del Antiguo Testamento no es lo mismo que el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, cuando tú estudias los lenguajes antiguos, caes en lo que se llama una falacia anacrónica, ¿verdad? Es decir, comienzas a practicar anacronismos. Lo mismo, no entiendes que hay cosas de la Biblia que no se pueden traer a esta época. Lo mismo, no entienden que hay cosas del Antiguo Testamento
que en el Nuevo Testamento cambian porque cambió la cultura en el mismo pueblo de Israel. Era una cultura completamente helenizada. Y Pablo tenía una cultura completamente helenista, en el cual la mujer no tenía casi ningún papel en la sociedad. En el pueblo hebreo, en el principio, cuando Dios hizo el templo, cuando Dios hizo a Adán y Eva, no era de esa manera. No era de esa manera. Ahora, esto te lo da ¿qué cosa? ¿Estudiar griego? No, estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. Bendito sea el Señor. Esto tan solo te lo puse como una, vamos a decir así, un ejemplo de los errores que puedes cometer. Los errores que puedes cometer si no dedicas tu estudio realmente no aprender algo que tú no puedes simplemente comprenderlo. Porque no puedes practicarlo. No importa que tú estés en tu país, en México, estudiando inglés en un curso. Cuando tú vengas a los Estados Unidos, o si tú nunca vienes a los Estados Unidos, o si tú nunca practicas ese inglés, tú jamás lo sabes hablar. Y mucho menos entender realmente qué es lo que te están diciendo. ¿Cómo pretendes entonces querer entender la Biblia aprendiendo un curso de griego? Oh, eso es algo que es pura ignorancia. Bendito sea el Señor. Pura ignorancia. Aquí tengo un montón de gloria sea el Señor. Vamos a un ejemplo clásico en la Biblia. Por ejemplo, hay que entender algo, que la clave de entender la escritura no está en aprender el lenguaje en la cual ella se escribió, sino es aprender realmente el contexto y aprender a realizar una buena exégesis y una buena hermenéutica de la Biblia. Ahora, lo que te quiero enseñar de manera especial hoy es la clave de todo está en delegar. Gloria sea al Señor. ¿Dónde puse el marcador? La clave de todo está en delegar. Déjame buscar otro. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa delegar? Bien, tienes que comprender algo. Los hombres antiguos delegaban en las personas que, inspirados por Dios, copiaban las escrituras. Nosotros tenemos que seguir lo que Dios hizo a través de su pueblo. Ellos confiaban plena y ciegamente en lo que estas personas, los escribas, los copistas, hacían inspirados por Dios. Inspirados por Dios. Ahora, ¿sabes cuántos ignorantes hay en la internet diciendo que esta Biblia tiene errores? La pregunta, cuando tú veas a alguien diciendo que esta Biblia tiene errores, pregúntale cómo lo sabe. Sencillo, te va a decir leyéndolo en internet. ¿Acaso tú eres un experto en esto? Ahora, ¿de dónde es que salen los errores que dicen? Bien, los errores que dicen simplemente es que todos los idiomas tienen diferentes interpretaciones. Diferentes interpretaciones. Vamos allá ahora. Primeramente, delega, mi amado hermano y mi amada hermana, en las fuentes inspiradas. Las fuentes inspiradas. ¿Cuáles son las fuentes inspiradas? Las revisiones de la escritura, los pastores, los apologistas que defienden la fe,
los teólogos. Ahora, no delegues en alguien que sabe un idioma. Porque el saber un idioma no tiene nada que ver con el ministerio. No hay ministerio de traducción en Efesios 4:11. Ese ministerio no existe. Absolutamente no existe. Entonces, un traductor no te puede dar a ti clases de Biblia. No puede, simplemente. No tiene autoridad de Dios para hacerlo. Es simple. Ahora, tú tienes que aprender a delegar. Yo delego. ¿Ok? Yo digo, bien, tengo Reina Valera 60, no sé, Biblia textual, Biblia Jerusalén, sé que es católica. Estoy poniendo versiones de la escritura, revisiones, no sé, nueva versión internacional, ok, versión del Dios viviente, versión del viviente. Bien, ahora yo agarro y cotejo todas esas versiones y entonces voy sacando cuenta de todo lo que ellas dicen. Te voy a poner un ejemplo ahora aquí en pantalla. Para que tú pues comprenda lo que te estoy queriendo decir. Vamos a ver si lo tengo. Un momento. Gloria a Dios. Por ejemplo, esto es una comparación de Reina de Valera 1960, Nueva Biblia Latinoamericana, traducción en lenguaje actual y nueva traducción viviente. ¿Ok? Por ejemplo, en Juan 1:18, aquí dice Reina de Valera, Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del que está en el seno, el del Padre, le ha dado a conocer. La latinoamericana dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno, él lo ha dado a conocer. La traducción del lenguaje actual, nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre, que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Y traducción viviente, nadie ha visto a Dios jamás, pero bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tú tienes en tus manos literalmente cientos de revisiones, o al menos decenas de revisiones, que puedes constatar una con otra. Ahora, cada una de estas revisiones no lo hizo una persona que dice saber, que pasó un curso de griego, que dice que es profesor de griego, no. Lo hicieron un grupo de personas realmente reconocidos, profesores universitarios, pastores, teólogos, siervos de Dios, bendito sea el Señor. Un grupo de personas. Y ese grupo de personas entonces tradujo la Biblia. Tú no puedes contra eso. Pensar que tú sabes más que eso es soberbia. Simple. Bendito sea el Señor. Entonces yo lo que hago es delego. Ahora, delego en fuentes confiables. Yo no delego en fuentes no confiables. Si alguien viene y me dice, yo te voy a enseñar griego a ti, yo le digo, tú lo que estás es mal de la cabeza. Bendito sea el Señor. Primeramente porque yo sé que para nada me va a servir, porque nunca voy a dominar la lengua. Segundo, sé que cuando la domine para nada me va a servir, porque nunca la voy a practicar. Tercero, sé que para nada me va a servir porque nunca voy a saber cómo hablaban aquellas personas. Le voy a poner un ejemplo en español. Cómo las frases, ¿verdad?, pueden ser ambiguas. Por eso se necesita un grupo de personas, no uno solo. Las primeras traducciones la hicieron una sola persona, pero ¿qué pasó después? Hubo que haber muchísima revisión. Porque una sola persona es imposible que pueda hacerlo.
Entonces se sentaron 10, 7, 8, 15, 20 personas y comenzaron a traducir la escritura, y una otra traducción se equiparaba a ver que esta, vamos a ver cuál está mejor, mira el contexto histórico, mira, aquí ya hay un anacronismo ya de lo que se está hablando, y entonces es que se hacen las revisiones. Tú no puedes batallar contra eso. Batallar contra eso es ignorancia. Completa ignorancia. Si tú crees que tú, por aprender 2 o 3 palabras en griego, por pasar un curso de griego, tú vas a saber más que los que tradujeron las decenas de revisiones de la escritura, tú estás cometiendo una gran ignorancia. Y a lo mejor tú dices, no, lo que él está hablando es basura. No. Estás pecando de ignorancia. Literalmente. Te voy a hablar en español. Ok, fui a comprarme un auto y escogí un auto rápido. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? A ver, alguien que lo ponga en el chat. ¿Qué dije? Bueno, si tú vas a traducir eso, ¿cómo lo traduces? No puedes traducirlo como da clase la gente en griego. Esta palabra significa esto. No, tú tienes que meter eso en un contexto histórico. Tienes que saber el propósito que yo tenía primeramente en ir a comprar el auto. ¿Por qué? Porque si el propósito que yo tenía era ganar una carrera de autos, entonces quiere decir que yo compré un auto que vaya a mucha velocidad. Es decir, no sé, me compré un Mustang, un Camaro, un Lamborghini. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Ahora, si tú sabes que el propósito que yo tenía era agarrar rápido un auto porque estaba a pie, porque el que tengo se me rompió, entonces ya tú te das cuenta que yo lo que hice fue no perder el tiempo escogiendo autos, sino que miré cualquiera y dije este mismo y lo agarré rápido. Las frases, el idioma siempre es ambiguo. Por eso tienen que haber personas que realmente sepan, para poderte decir a ti que tienes que aprender. Ahora, ese es el problema del día de hoy. Que el cristiano no quiere delegar. No quiere delegar en los pastores. No quiere delegar en los que estudian. Él quiere él mismo ser el pastor. No quiere delegar en los traductores reales. Él quiere él mismo ser el traductor de la Biblia. Y yo no dudo que con los avances que hay, en poco tiempo comiencen a nacer múltiples versiones de la Biblia literalmente hechas por personas. Es posible que ya haya. Lo que pasa es que tal vez no las conocemos. Pero es posible que ya existan. Bendito sea el Señor. Entonces, tú tienes que delegar. Yo te pudiera poner 1000 frases en español que tú no vas a saber qué fue lo que yo dije. Te pongo otra. Vamos con otra. Mi esposa guardó la ropa que yo dejé en el escaparate o en el closet. Mi esposa guardó la ropa que yo dejé en el closet. ¿Qué fue lo que yo dije? Bien, tienes dos opciones. Una, que yo dejé la ropa regada y mi esposa la colocó en el closet. 2, que yo dejé la ropa en el closet y mi esposa la guardó en otro lugar. Mi esposa guardó la ropa que yo dejé en el closet. ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Bendito sea el Señor. No. Si tú eres de los que te gusta perder el tiempo, entonces métele al griego, al hebreo, al arameo también. Estudia Arcadio si quieres y todos los lenguajes semitas. Pero eso no te va a servir absolutamente de nada. Vas a consumir tu tiempo, vas a consumir tu mente en algo que no vas a poder profesionalizar y limar y pulir lo suficiente para que tú te sientas capacitado en contradecir a una de las revisiones bíblicas. Yo no me meto en eso. Bendito sea el Señor. Ahora, una palabra tú quieres buscar para enriquecimiento de conocimiento tuyo, sí, puedes buscarla. Yo lo hago, pero yo no desecho
revisiones que le han hecho un grupo multidisciplinario de personas porque yo quiera saber decir qué es lo que dice la escritura en griego, porque nunca voy a saber qué dice. Jamás lo voy a hacer. Entonces, el que te da clase y te dice, esta palabrita aquí significa tal cosa, esta aquí, por eso mismo el supuesto profesor ese de griego no sabe ni qué dice Timoteo 2. ¿Por qué? Porque no sabe la escritura. Por eso Martín Barrientos no sabe ni papa sobre la idolatría. ¿Por qué? Porque no conoce la escritura. Por eso el Cerrato no sabe absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce la escritura. Entonces tú tienes que delegar en las personas que sí conocen la escritura y por favor desecha a los falsantes. Porque te van a llevar a mal lugar. Ahora, por cuanto el pueblo de Dios ha abandonado a los ministros y se ha hecho su propio pastor, es que hay tantas falsas doctrinas en la iglesia. Tantísimas. Te pudiera yo mencionar una lista enorme, grande. Doctrinas que no tienen ningún sustento en la escritura, ni siquiera el más mínimo sustento en la escritura. No la tienen, literalmente. Bendito sea el Señor. ¿Por qué razón no la tienen? Porque el lenguaje tiene un problema. Y cuando tú te metes en el lenguaje, al final terminas mal, siempre. Tú tienes que mejor delegar y decir, ok, si yo agarro 7 o 8 revisiones de la escritura, yo estoy agarrando el conocimiento depositado aquí por a lo mejor 70, 80 eruditos que reuniendo los que revisaron cada versión, ¿verdad? No que 70, 80 haya revisado una misma. Reales personas que realmente saben. La mayoría de las veces supervisado por pastores, por teólogos, por personas, por historiadores que le dan un contexto real. Porque, por ejemplo, si este historiador de griego que anda por ahí traduce el Antiguo Testamento, imagínense qué hace con las mujeres. Ahora, imagínense cómo él tradujera el Nuevo Testamento. Uf, bendito sea el Señor. Ahora, cuando tú ves el contexto del Antiguo Testamento, que la mujer inclusive así podía hacer el papel de levita, entonces te das cuenta de que el contexto griego en que Pablo habla a los gentiles está hablando en el contexto de la época. Pero si miras para el Antiguo Testamento, entonces es completamente diferente. Absolutamente diferente. Pero estoy completamente seguro que la mayoría de las personas que ven este video no sabían que las mujeres ministraban dentro del templo. Y el templo es un lugar súper sagrado. Súper sagrado. Entonces, ¿quién debe enseñarte la Biblia? No es un traductor. Es un pastor, es un evangelista, es un predicador, es un teólogo, es alguien que realmente está capacitado para enseñarte la Biblia. Si tú la quieres aprender por ti solo, déjame decirte algo, estás en un error. Estás en un error. En un completo error. Bendito sea el Señor. Yo mismo delego en personas que saben más que yo. Porque así es como el pueblo de Dios ha caminado siempre. Desde el Antiguo Testamento, la iglesia, es decir, los apóstoles eran apóstoles. Lucas escribía el libro de los Hechos preguntándole a ellos qué había que poner. ¿Me entiendes? Pero la iglesia ya está patas arriba. Por eso, bendito sea el Señor, hay que orar para que cuando venga el Señor aún encuentre fe, aún encuentre un remanente que entienda que la soberbia avergüenza y que tienes que delegar en las personas que realmente
se pasan su vida estudiando la Biblia. Y no hacerte tú mismo tu propio maestro. Tienes que delegar en las personas que Dios ha usado para traducir las versiones y para traducir las revisiones. No hacer tu propia Biblia. No hacer tu propia Biblia. Este es mi consejo. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿tú lo tomas o lo dejas? Es simple. El consejo mío es: aprende a hacer una hermenéutica correcta de la Escritura, estudia la Escritura, pídele a Dios el discernimiento. Tú no necesitas absolutamente para nada un lenguaje antiguo, porque ya tú tienes traducido en tu lengua que tú puedes practicar, entender, conocer el contexto de lo que se está hablando, y no una sola traducción. Tú tienes múltiples traducciones. Todas se equivocan y tú estás en lo correcto. Eso es soberbia. Bendito sea el Señor. Cuando tú abres la Biblia y le das un significado que no tiene, que ningún traductor le dio, bendito sea el Señor, entonces tú estás caminando en terrenos peligrosos. Yo prefiero no hacerlo. Yo prefiero simplemente delegar. Ahora, una palabra, tú quieres enriquecerte sobre el contexto de ella, sí puedes hacerlo, pero no qué quiere decir la Biblia. Hay una diferencia muy grande entre saber el significado de una palabra y entender el mensaje de la Escritura. Entonces, yo puedo buscar en un lenguaje antiguo qué quiere decir una palabra. No puedo buscar en un lenguaje antiguo qué quiere decir la Biblia, porque yo no lo pudiera entender aunque fuera un experto en griego, porque no lo practico. No lo practico. Es simple. Bendito sea el Señor. Todos nosotros hablamos español, pero para mí ahora es en este mismo instante, right now. En Cuba es ahora, es right now, ya. Pero en México ahora es un poco más para allá, creo, y ahorita es right now. Y para mí ahorita en Cuba es un poco más para allá. Recuerdo que llegué a los Estados Unidos y estaba un hermano en la casa mía y le digo: hermano, me da un ride al mercado. Yo no tenía auto todavía. Y él me dice: sí, vamos ahorita. Y estábamos sentados los dos en la sala. Y yo dije: ah, está bien. Y él me miraba a mí, yo lo miraba a él. Y él me miraba a mí, yo lo miraba a él. Y él me vuelve a decir: sí, vamos ahorita. Y yo le dije: está bien, avíseme. Yo no sabía. Ahorita para mí es después. Y hablamos español. Los dos. Entonces, ¿cómo tú piensas que vas a entender qué habló Pablo si tú jamás vas a dominar la lengua que Pablo hablaba? Jamás lo vas a hacer. Entonces, déjale las cosas a los que de verdad saben. Preocúpate tú por disfrutar lo que Dios ha hecho para ti. Múltiples revisiones y múltiples traducciones de la palabra. ¿Quieres enriquecerte con algo más? Lo puedes hacer. Pero tú no puedes confiar en eso. Mucho menos en cuestiones de salvación. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, les voy a poner el último ejemplo antes de despedirnos, de cómo la Biblia es un libro tan inmenso, que solamente con un estudio extensivo tú la puedes comprender. Ok, vamos a Hechos 19:6. Dice la palabra, Hechos 19:6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Todas las veces, sobre todo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Todas las veces que hay un derramamiento del Espíritu Santo, hay hablar en lenguas. Todas las veces. Ahora, si esto nosotros lo comparamos con 1 Corintios 12, verso 13, pues entonces vamos a ver que esto va a chocar grandemente. Dice el verso 13, bendito sea el Señor, 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora,
si en Hechos 19:6 nosotros vemos que para ser bautizados, cuando somos bautizados, hablamos en lengua, pero después vemos en Corintios 12:13 que todos fuimos bautizados en Espíritu Santo, y luego entonces vamos al 29 y el 30, donde dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Entonces vemos que no todos hablamos en lengua. Esto no tiene sentido. Porque vemos en la práctica que cada vez que hay derramamiento del Espíritu hay hablar en lengua. Pero luego vemos entonces en la doctrina que no es así. Y eso ocurre con el bautismo. Por eso los hermanos unicitarios andan tan equivocados. Porque en el libro de los Hechos dice, cada vez que hay alguien bautizándose en el nombre de Jesús. Bueno, cada vez que hay alguien hablando en lenguas es porque el Espíritu Santo se derramó, fue bautizado. Así que eso supondría que si no hay hablar en lengua, no hay bautismo. Pero el problema es que en Corintios 12, verso 13 dice que todos fuimos bautizados. Pero en el 29 y 30 dice que no todos hablamos en lengua. Entonces, el estudiar la escritura es algo profundo que no proviene en nada de que tú aprendas griego, francés, inglés, alemán o aprendas español. El estudio de la escritura va en que tú sepas hacer una correcta hermenéutica, una correcta exégesis sin fanatismos, y entonces ahí vas a saber realmente qué es lo que dice la palabra. Pero si no, nunca la vas a comprender. Nunca. Entonces, en tu propia opinión, tú vas a ser maestro. En tu propia opinión, tú vas a ser traductor. En tu propia opinión, tú vas a poder refutar a la Reina de Valera. Increíble. Cada vez que oigo alguien diciendo eso, yo digo increíble, completamente increíble. Si estos hombres se equivocaron, tú te vas a equivocar 10 veces más. No 10 veces, 1000 veces más. Porque tú lo estás haciendo como una interpretación privada. Y ellos lo hicieron guiados por Dios. Para darle al pueblo hispano una traducción, una revisión más edificante de la escritura. Y completamente seguro que el Espíritu Santo obró en ellos. ¿Se equivocaron? Sí. Tú te vas a equivocar más. Bendito sea el Señor. Es como el que diga, bueno, un auto puede fallar, mejor voy en una bicicleta. Un auto puede fallar, pero más rápido va a fallar una bicicleta. Entonces, o el que diga, yo conozco a gente que fumaron toda su vida y nunca murieron de cáncer. Voy a fumar entonces. La ley de las probabilidades es algo que la lógica enseña que debemos de hacer. Y la ley de las probabilidades nos dice que si eruditos se reunieron para revisar una versión de la escritura, tú no puedes competir con eso. Es sencillo. Si tú crees que tú puedes competir con eso, tú estás mal. Si crees que el diccionario Strong o una Biblia interlineal, que lo que te da son muchas veces raíces etimológicas. Raíces etimológicas. Y las raíces etimológicas no te van a dar el concepto real de lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a la hora de escribir. No. Porque, por ejemplo, si vamos a poner otro ejemplo en inglés, imagínense que el apóstol Pablo escribía en inglés, pero escribía en el año 1500. En el año 1500. Y el apóstol Pablo escribe, God be with you. God be with you. Ok, tú lo vas a traducir ahora, porque aprendiste inglés, te dieron un curso de inglés. Ok, la Biblia dice, Dios esté contigo. No, Pablo lo que dijo fue a Dios.
goodbye. No vas a poder, simplemente. No vas a poder. Es una pérdida de tiempo. Y un peligro, peor aún. Busca que la mayoría de los apóstatas siempre usan el griego para engañar. Porque es algo que asombra a las personas. ¡Oh, wow! Habló en griego. Ahí tienes a los católicos. Todo el tiempo usando el griego. Pero nunca entienden lo que dice la Biblia. Es mi consejo. Bendito sea el Señor, y tú lo tomas o lo dejas. Pero quería aclarar que lo que yo hablé era de que tú simplemente te pienses que por dar un cursillo ya tú vas a poder, o por tener una concordancia strong, o por buscar una palabra en griego en el interlineal, ya tú vas a poder entender qué dice el escritor. Eso me da risa. Bendito sea el Señor. Dice Pepe Aguilar, así hizo Taser Russell, según él sabía griego, y miren lo que hizo. Exacto. Exacto. Bendito sea el Señor. No, mis hermanos. Sean humildes y deleguen. Deleguen. No tengan el corazón duro. Aprendan de las personas que Dios ha capacitado. No aprendan de gentes que no tienen potestad para enseñar. Es simple. Deleguen en lo que Dios ha hecho. Dios ha puesto sus ministros para perfeccionar a sus santos. Dios ha traducido a través de hombres la escritura a nuestro idioma para que nosotros nos podamos edificar. Yo delego en eso. Bendito sea el Señor. Yo no delego en mi propio entendimiento. Absolutamente para nada. Ni siquiera jugando, porque sé que yo soy un simple ser humano. Dice la escritura en Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros traductores. No, eso no lo dice. Maestros en griego, no, tampoco. No dice eso. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando esta Biblia se tradujo, no solo la tradujeron traductores. Estaban los ministros de Dios, pastores españoles, pastores mexicanos, pastores argentinos de diferentes países, supervisando todo con la potestad que Dios le da a su pueblo. Tú no puedes competir contra eso. Si tú quieres competir contra eso, tú estás mal. Bendito sea el Señor. Tú estás completamente mal. Alabado sea el Señor. Bueno, yo espero que esto les haya servido para que entiendan, para que sean un poquitico más sabios y aprovechen el tiempo, porque la vida es corta. La vida es corta. Y más bien delega y aprende, y no estés tanto pensando que tú eres tu propio maestro o tu propia maestra. Más bien aprende de las fuentes confiables y, claro, examínalo todo, retén lo bueno. Yo no he dicho que lo aceptes todo, pero no te creas tu propio maestro ni tu propia maestra, y mucho menos hagas tu propia revisión de la palabra de Dios con una Biblia interlineal o con comentarios bíblicos. Por favor, bendito sea el Señor. Da gracia a eso. Realmente da gracia. Da gracia. Yo delego. Es lo que hago. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Me ha servido eso para poder entonces avanzar con la ayuda del Señor en el entendimiento de la Escritura. Poquito a poquito, poquito a poquito. No que haya llegado, sino que voy en camino todavía. La vida me la pienso pasar estudiando la Biblia si Dios quiere. Entonces, sé sabio, sé sabia, y aparte el espíritu de contradicción.
Ese espíritu que está guerreando contra los pastores, que está guerreando contra la Reina de Valera, que está guerreando contra las versiones bíblicas, que está guerreando contra las iglesias. Hoy en día los pastores son ladrones, apóstatas. Las iglesias, ninguna sirve, no se puede congregar en ningún lado, porque ninguna sirve. Las Biblias, todas están adulteradas. La pregunta es, ¿quién dice todo eso? ¿Quién lo dice? ¿Neófitos? ¿Quién lo dice? ¿Neófitos? Es decir, Dios no tiene pueblo ya. Los pastores todos se corrompieron, las iglesias todas se corrompieron. No, el Señor se fue y se llevó a su pueblo y nosotros nos quedamos. ¿Por qué? Porque ya no hay iglesia ya. Aparte del espíritu de contradicción, sé humilde y aprende porque la vida es corta. Bendito sea el Señor. La vida es corta. Ese es mi consejo. Tú lo tomas o lo dejas. Yo tuve posibilidad de estudiar una cosa y la otra. Yo más bien me dediqué al estudio de la escritura. Vi a otros que se dedicaron al estudio del griego y no llegaron a ningún lado. Absolutamente a ningún lado. Bendito sea el Señor. Eso no es un ministerio. Sirve a Dios y aprende la palabra. Sirve a Dios y aprende la palabra. ¿Te quieres cultivar más? Eso sí. Pero nunca lo tomes como que tú puedes hacer tu propia traducción o que puedes contradecir las traducciones bíblicas. Porque todas las traducciones bíblicas conocidas son casi exactamente iguales. Algunas variaciones que tienen. Eso no puede ser coincidencia. Las variaciones son mínimas, pero el mensaje es el mismo. Existen variaciones, sí, pero el mensaje es el mismo. No te cambian el mensaje. Pero cada vez que oigo a alguien que no, que dice que sabe griego, entonces ya la idolatría no es idolatría porque sabe griego. Y la Trinidad no es Trinidad porque sabe griego. Y las mujeres son trapos porque saben griego. Bendito sea el Señor. Bueno, me voy. Dios les bendiga. Quería hacerles este video para aclararles un poco más sobre el asunto. Yo no estoy en contra de los que realmente se quieren cultivar. Yo estoy en contra de los que piensan que pueden competir con lo que Dios ha hecho. Eso es ignorancia. Y estoy en contra de los que piensan que ellos van a poder dominar un lenguaje que no existe ya. Eso es ignorancia. Porque un lenguaje que no se practica, que no se pone en contexto, te va a pasar como los ejemplos que te puse en español. No sabes lo que yo estoy diciendo si no conoces el contexto. No lo sabes. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Amén.